Buenos días de nuevo, pues para mí es una satisfacción poder presentar a Gemma Revuelta. Gemma es directora del Centro de Estudios en Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra. Es profesora de comunicación científica desde hace 20 años. Ha participado en diferentes proyectos europeos sobre RRI y actualmente coordina un proyecto europeo dentro del Horizonte 2020 sobre RRI en las universidades. Simplemente darle las gracias por estar aquí, ¿no?, con nosotros. Ayer estuvimos hablando de GRI, hoy toca RRI, todos son siglas, pero creo que es muy importante y para nosotros en esta universidad, ¿no?, tenemos una apuesta muy fuerte por este concepto RRI y por lo tanto, Gemma, bienvenida y esperamos aprender mucho de tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno, no hace falta que... ¿La presentación la ponéis desde ahí o la pongo yo? ¿No? Vale, perfecto. Muy bien. Yo bajo y... Sí, Bueno, buenos días a todos. No sé si me oís. A mí se me oye bien porque estoy acostumbrada a dar clase todo el día. Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universitat Jaume I y a todo este equipo que tenéis de personas que antes lo comentaba, que realmente en una universidad que haya un grupo de personas convencidas de la importancia de la responsabilidad social y en este caso también de la RRI, de Responsible Research Innovation, o de la investigación y la innovación responsable, y que tiren del carro para ir convenciendo y hacer proselitismo al resto de la universidad, pues al final es lo que funciona. Vale. Muy bien. Bueno, pues mientras vamos haciendo la preparación, os voy a explicar un poco lo que revisaré en esta primera charla. Entiendo que más o menos todos pues, o tenéis mucha idea de lo que es la RRI o por lo menos os suena bastante, y si no, como sois del ámbito también de responsabilidad social, segurísimo que tenemos muchísimas cosas en común. ¿Tienes pantalones? Sí. Muy bien, se me oye bien, ¿no? Vale, perfecto. Pues en la charla lo que vamos a revisar es un poco más el concepto de RRI, pero que luego la siguiente ponente que continuará es Rosina Malagrida y ella os hablará también más sobre el concepto de RRI. Y yo, mi pretensión es convenceros de lo importante que es ir empezando a enseñar, a introducir en la universidad y en los centros de educación superior, college, etcétera, este concepto, y no solamente el concepto, sino que los futuros estudiantes tengan las habilidades para integrarlo en su vida futura profesional, porque al fin y al cabo van a ser las futuras generaciones y ellos necesitamos un cambio de cultura y ellos van a necesitar tener no solamente el aspecto más teórico, sino saberlo integrar en su práctica. Bueno, como vemos, antes que nada me gustaría explicaros que hace poquito se publicó este artículo. Es un artículo que se ha hecho en investigadores de varias universidades del Reino Unido y precisamente es sobre el estudio de la RRI en las universidades. Esto se publicó en julio, aquí tenéis todos los enlaces, no sé si la presentación luego la van a colgar, ¿sí? Perfecto. Bueno, aquí tenéis todos los enlaces. Luego entraré un poquito más en este estudio porque nos da muchas pistas de cómo estamos ahora en la universidad, este contacto que hemos tenido con este concepto de la RRI y qué es lo que sabemos, lo que no sabemos, cómo se aplica, cómo no se aplica. Haré algunas pinceladas que me servirán también pues, para introducir un poco más el otro tema, que es cómo ahora se están desarrollando algunas iniciativas en el campo de la creación de asignaturas, módulos, materiales docentes para utilizarlos en el ámbito de la universidad relacionados con la RRI. Bueno, en este estudio, por ejemplo, pues una de las cosas que empiezan a decir es algo clásico, que es este dilema, esta tensión clásica entre para qué sirve la ciencia y quién debe tomar aquellas decisiones sobre qué preguntarnos, ¿no? Ellos dicen, si nos preguntamos para qué sirve la ciencia, una posible respuesta podría ser pues, para contestar aquellas cuestiones acerca de cómo funciona el mundo. Dice, vale, perfecto, es una buena definición, más o menos podríamos estar bastante de acuerdo, ¿no? Una parte de la ciencia se dedica a estudiar esto, pero ¿quién decide qué
cuestiones estudiamos y qué otras las dejamos olvidadas y no nos interesan y no nos las preguntamos en nuestra investigación. Bueno, hay el dilema convencional, el dilema clásico es el del push and pull. Mucha parte de la comunidad científica piensa que son suficientemente autónomos y libres y responsables como para que esa comunidad científica sean las que tomen sus decisiones acerca de qué investigar y otra parte de la comunidad también científica, pero también otras entidades como puede ser, por ejemplo, pues el mundo de la política u otros entornos, piensan que no, que además de tener esa parte de autonomía, pues debe haber alguien que marque unas prioridades y esas prioridades pues pueden ser con diversos objetivos. Por ejemplo, puede ser en época de crisis, lo hemos visto muy claramente, que cuando ha habido una gran crisis económica, todas las políticas de investigación se han dirigido hacia impulsar aquellas tecnologías o aquellos campos de investigación que nos iban a hacer potentes como país o que nos iban a hacer recuperar una posición económica, etcétera, con una meta, con un objetivo fundamentalmente economicista. Otras políticas, en el caso, por ejemplo, del Horizon 2020 en el caso, por ejemplo, en España también, ¿no? de los grandes retos sociales, tienen un objetivo que no es meramente economicista, sino tenemos unos retos en la sociedad y hay que fomentar pues, el estudio de esas cuestiones que plantean esos retos y de intentar buscar las soluciones. Sea como sea, son diversas maneras de ver quién ha de dirigir el barco de la ciencia, ¿no? Si ha de ser solamente los investigadores, si han de ser también los políticos o si puede haber también otro tipo de entidades u otro tipo de sistemas que también gobiernen esa investigación. Pensemos, por ejemplo, en el mercado. El mercado también está gobernando la investigación, porque al final uno investiga o uno innova muchas veces pensando en las posibilidades que va a tener aquella tecnología de tener una cabida en el mercado. O sea, que el mercado también, indirectamente, también influye en las decisiones que va a tomar el investigador. Y podríamos enumerar diversos sistemas complejos, no solamente los políticos, del mercado, etcétera, sino otro tipo de entidades o sistemas que están influyendo en las decisiones que se toman hacia dónde investigar, dónde poner los recursos y dónde debe ir esa propia ciencia. Pensemos, por ejemplo, solamente en algo tan sencillo, aparentemente, como el concepto excelencia. En Horizon 2020, cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de los grandes retos sociales. Pero si se lo preguntamos a los científicos, se lo preguntamos a los investigadores, ¿qué es lo que clásicamente se mide cuando medimos la excelencia científica? Fundamentalmente indicadores bibliométricos, el factor de impacto, el número de publicaciones, etcétera, etcétera. Son indicadores que dicen muy poco realmente sobre el impacto de aquella investigación, el impacto social que tiene la investigación. Dicen mucho sobre el impacto que tiene de la comunidad científica en la comunidad científica, pero no de ese objetivo, o sea, ese impacto que ha tenido la ciencia. Esa medida de la excelencia tan basada en indicadores bibliométricos muchas veces también está marcando las prioridades de investigación, porque de hecho pues las propias universidades, los centros de investigación, a ellos mismos se están midiendo todo el día, están midiendo los currículums, las promociones de un nivel a otro por este indicador bibliométrico que es muy reducido y muy limitado al campo de la ciencia. A mí en mi universidad me tirarían ahora de las orejas porque siempre es una universidad que es muy intensa en investigación, que tenemos o parece ser que estamos siempre muy bien situados en los rankings, y yo vengo aquí en plan enfant terrible. No es que me cargue los rankings, están muy bien los indicadores bibliométricos, pero pues a muchos de nosotros pensamos que hay que hacer más cosas, que esto nos sirve para medir el impacto de la ciencia en la ciencia, pero no nos sirve para medir el impacto de la ciencia en la sociedad o en el valor, en esa contribución al bien público. Con todas un poco con esta pequeña introducción sobre esas complejidades que existen a la hora de decidir la ciencia, y no solamente de qué preguntas hacer, sino incluso de la propia naturaleza de la ciencia. Y aquí en ciencia me refiero a todo el proceso de investigación, innovación, etcétera. Todo ese proceso, esa naturaleza misma de cómo se hace, en qué condiciones,
quiénes son las personas que integran esa comunidad, cómo se relacionan, cómo se gobierna todo ese proceso, es decir, en la naturaleza y en la dirección que toma ese proceso de investigación y desarrollo, cómo se han de tomar esas decisiones, quién las debe tomar y cuáles deben ser nuestros objetivos. Con todas estas ideas ha ido surgiendo a lo largo de los últimos 5 años sobre todo, este concepto de investigación e innovación responsable y algunas grandes entidades promotoras de investigación que financian la investigación han tenido un protagonismo muy grande. Por ejemplo, la primera es en el caso de Reino Unido, que es el Engineering and Physical Sciences Research Council, que es una de las, es la principal entidad pública que financia la investigación en Reino Unido, y ellos han integrado desde el principio el concepto de RRI en los proyectos de investigación. La gente que pide proyectos y que quiere que le financien tiene que demostrar en su proyecto que está integrando esta RRI en la investigación, y ellos lo definen de esta manera. Dice, la investigación, la innovación responsable es un proceso que busca promocionar la creatividad y oportunidades para que la ciencia y la innovación que sean socialmente deseables. La palabra deseable es muy importante aquí, la vemos repetida en muchísimos documentos, en documentos más teóricos, en papers, etcétera, en documentos más políticos, en documentos más divulgativos, y más adelante entraré un poquito más. O sea, esa idea de que, claro, en realidad estamos hablando de hacer buena ciencia, ¿no? Pero ¿cómo definimos la buena ciencia? Bueno, pues aquella buena ciencia es la que es deseable, pero ¿para quién es deseable? ¿Para el científico? ¿Para el político? ¿Para la sociedad? Pues sí, pues pensamos en ese concepto de RRI que ha de ser deseable para la sociedad. Entraremos un poquito más a fondo. Dice que sea socialmente deseable y que se haya a cabo para el interés público. También es otro concepto que se repite bastante, ese valor añadido, valor público, interés público y la deseabilidad social. La Comisión Europea, en un documento oficial en 2012, por primera vez define la RRI, y luego pues lo vemos en muchísimas convocatorias, y ha habido pues una apuesta muy fuerte. La Comisión Europea realmente ha sido el organismo que más intensamente está batallando y está intentando promocionar la RRI a muchos niveles. También en Estados Unidos también hay organismos oficiales que también están promocionándolo, es decir, que hay muchas entidades, pero en este caso me gustaría destacar sobre todo el caso de la Comisión Europea. La definición dice: la RRI significa que los actores sociales, aquí hablamos de actores, es decir, de personas diversas, de distintas profesiones, personas con diferentes realidades personales, diferentes actores trabajan juntos, esa idea de la cooperación, de la participación, etcétera, durante todo el proceso de la investigación y la innovación, para poder alinear, también esta palabra alinear también es importante, que alineemos todo el proceso de la investigación y la innovación con las necesidades, los valores y las expectativas de la sociedad. Que no haya una investigación e innovación que vayan por un lado, mientras que la ciencia, sus necesidades y sus valores van por el otro. La RRI lo que pretende es que todo esto sea alineado, que vaya en paralelo, y para poderlo conseguir, en esta definición de la Comisión Europea, hacen mucho énfasis en esa necesidad que sean todos los actores, que sean los actores que participen y que trabajen juntos, etc. También se habla muchas veces de corresponsabilidad, etc. Rosina seguro que lo explicará también y con detalle. Pero bueno, que nos quedemos con estas dos definiciones. Podríamos haber buscado otras muchas, gente más teórica, pero a mí me gustaba poner estas que son más políticas, para saber también que en estas definiciones y en estos movimientos de la RRI están participando desde sectores políticos a sectores más de base, gente del mundo académico, gente de organizaciones civiles. Luego lo veremos un poquito más adelante. Decíamos que deseabilidad, ¿es correcta la palabra deseabilidad? Sí. Deseabilidad es diferente a simplemente la aceptación o la aceptabilidad, ¿no? Hasta ahora muchas veces lo que se requiere a un proyecto es, por ejemplo, que haga un informe ético, pues que cumpla las casillas y que sea aceptable, pero nadie revisa si aquello realmente es deseable o no para la comunidad o para la sociedad, etc.
entendemos entonces que la deseabilidad es algo más que la aceptabilidad. Es como si habláramos del modelo atómico de Bohr, que tenemos que, a medida que nos vamos alejando del núcleo, ¿no? Mientras más el núcleo sería lo básico, sería aquello que es aceptable, y a medida que vamos teniendo más objetivos, más metas, tenemos más energía, ¿no? Aquellos electrones que están más alejados del núcleo tienen más energía que los que están en órbitas inferiores. Así, en esa idea de la deseabilidad, la aceptabilidad y el modelo atómico, podemos decir que hasta ahora la investigación y la innovación se basan en requerimientos pues, estándar o lo que es estrictamente lo que es mandatorio, lo que te obliga las leyes, el marco legislativo, regulación, etcétera, más unos estándares que es con los que funcionamos. Por ejemplo, en el campo de la ética, pues, ¿qué miramos? Pues que haya un mínimo de integridad científica. Esto sí que ya lo tenemos integrado. Hace 40 años quizás no teníamos ese requerimiento, pero ahora sí. Sabemos que tenemos los alumnos incluso en algunas carreras, no en todas, pero sí que estudian ética en muchas profesiones y saben qué es esto de la integridad científica. Tienen algunas nociones básicas sobre ética. No todos los alumnos, y ahí sí que para un poco. Por ejemplo, en facultades de farmacia, hasta hace muy poco, no tenían asignaturas de ética durante toda la carrera. Imaginaros una persona que va a trabajar en el mundo de la farmacia y que no sabe lo que es la ética de nada, ni de la ética en la farmacia, ni en la investigación, ni nada. En muchas carreras, en muchos grados, hoy en día sigue sin haber asignaturas de ética. En ingenierías no son tantas las universidades que tienen integrada la asignatura de ética. Y hablamos de ética, pero en realidad la RRI es mucho más, como iremos viendo. Bueno, esto para que nos vayamos un poco haciendo la idea de que todo aquello que presuponemos al científico, presuponemos que sabe de ética, presuponemos que sabe de integridad científica, presuponemos que sabe hablar en público, etcétera, etcétera, todo esto en realidad, muchos de ellos no tienen formación, nadie les ha instruido. Y lo que presuponemos, pues, es mucho decir. En fin, lo básico sería respetar los derechos humanos fundamentales, esas normas básicas de la ética de la ciencia, la experimentación animal, la experimentación con humanos, etcétera, y la integridad científica. Hacer un análisis de riesgo, porque, por ejemplo, si estás investigando algo, pues saber que aquello no va a producir pues, más perjuicios que beneficios. Bueno, que todo esto se mantenga dentro de un marco legal, que haya un análisis de impacto, sobre todo cuando estás hablando de tecnologías, se hacen esos análisis un poco de futuro, intentando saber qué impacto va a tener. Se hacen estudios de mercado para saber qué respuesta va a tener entre el público, pero siempre con unas limitaciones, ¿no? Pues desde la propia empresa o desde el propio centro de investigación haces tu posible análisis de mercado en el que hasta ahora no siempre cuentas con la población en este estudio de mercado, o lo haces al final de todo, cuando el producto ya está casi muy avanzado, ¿no? Ahora sí que hay muchas empresas o hay muchos centros que empiezan a integrar a los futuribles usuarios desde el momento en el cual empiezan la investigación. Por ejemplo, en Telefónica I+D tienen un laboratorio de usuarios que desde el momento que un ingeniero de Telefónica tiene una idea, aunque sea disparatada, se la explica en ese laboratorio a gente de la calle. Explica, pues yo he pensado que voy a diseñar, etcétera. Y aquellos usuarios discuten, debaten, explican cómo ven aquella idea peregrina que les está explicando el ingeniero o la ingeniera, ¿no? Desde el momento de las ideas, no cuando ya la tecnología está tan avanzada que la lanzas al mercado y resulta que nadie la usa o la usan mal, etcétera, etcétera. En fin. Finalmente, como comentaba también, o algo que también es muy básico hoy en día, es mirar a ver dónde publico, esta revista tiene un factor de impacto más alto, esto no lo investigo porque esto no se cita mucho. Sabemos que hay campos de investigación que son más mediáticos, campos de investigación que también van a tener más repercusión, revistas, etcétera. Y eso también, pues hoy en día está muy integrado en el proceso, en la forma de funcionar de la investigación y de la innovación. Si nos vamos a un nivel más alto de esa órbita, decimos, bueno, la RRI no solo se limita al núcleo, no solo se limita a lo estándar, sino que quiere ir más allá. Por ejemplo, en el campo de la ética, pues el ir más allá, por ejemplo, puede ser
incluir, pero en profundidad, aspectos como justicia, que es un valor ético fundamental clásico, la inclusión social, buscar que esa investigación se desarrolle mediante, o sea, que garantice que haya esa inclusión a lo largo del proceso, pero que también tenga como objetivo investigar pues, cómo solucionar o cómo mejorar o cómo garantizar la inclusión. Aspectos como la sostenibilidad económica de la investigación, es ética también, ¿no? Normalmente no se incluye en los principios básicos, pero también es parte de la ética de la investigación, es garantizar que estás en ese nivel más allá. Ese nivel más allá, aquí le hemos puesto otros valores compartidos, porque en general son valores que la sociedad está de acuerdo. Ahora os iré explicando algunos y seguro que más o menos estaremos todos de acuerdo en que todos son valores básicos, que todo esto podría hacerse. Evidentemente es difícil, requiere un cambio cultural, pero no, sería difícil encontrar mucha gente que estuviera muy en contra de todo esto que vamos a explicar. Más valores compartidos, por ejemplo, la sostenibilidad en el campo ambiental está muy clara, el acceso abierto al conocimiento, sobre todo en aquella investigación que es financiada públicamente, pues si se financia públicamente parece que es un derecho del ciudadano o de la ciudadana recibir aquel conocimiento de forma abierta. Incluso aunque no se financie públicamente, bueno, también sería discutible, al final los que compramos los productos somos nosotros. Así que, bueno, también hay muchas empresas, además hoy en día, que están integrando esos valores del Open Access, del Open Science, etc. Los aspectos de igualdad de género, también creo que, al menos teóricamente, estamos de acuerdo en que es algo importante, no solo en el tema de recursos humanos, es decir, que las mujeres y los hombres tengan una igualdad de condiciones en el trabajo de la investigación, sino que la investigación debe tener siempre esa perspectiva de género que añade mucho valor a la propia investigación y también a la sociedad. Más valores compartidos o esas formas de ampliar, de mejorar esa investigación, pues en la RRI se habla mucho de siempre del futuro, ¿no? De analizar el futuro, pero es que analizarlo ya desde ese primer momento, desde el mundo de las ideas. Analizarlo y en ese análisis que no esté solo los investigadores que están con su pequeño proyecto, sino que se rodeen de otros, por ejemplo, de otros investigadores que tengan otros conocimientos, y así hablamos muchas veces de la multidisciplinaridad, de tener investigadores de ciencias sociales con investigadores de ciencias experimentales, o gente más de innovación con gente de investigación básica. Esa mezcla multidisciplinar te permite tener un poquito más de idea de cuál es el impacto que va a tener aquella tecnología o aquel ámbito en el futuro. Obviamente al principio no sabes nada, sabes muy poquito, pero bueno, como sabes muy poco, pero está muy poquito, mientras vas hablando puedes hacer cambios, y esos cambios realmente de entrada no van a ser costosos porque la tecnología no está muy desarrollada. Van a ser cambios poco costosos, pero que pueden solucionar muchos problemas. Sin embargo, si lo hacemos al final de todo, esa puesta en común, si cuando ya está toda desarrollada la tecnología es cuando invitamos a los de ciencias sociales, cuando invitamos a los, organizaciones civiles o a los consumidores, lo que pasará es que la tecnología es tan avanzada que es muy difícil hacer un cambio, y el cambio nos va a costar mucho dinero, y si lo implantamos en el mercado y resulta que no está funcionando bien, o etcétera, las consecuencias van a ser mayores. Lo que le llaman el dilema del control. Y en comunicación científica es muy importante también para nosotros. ¿Cuándo comunicamos? ¿Al principio de todo? ¿Al final? ¿Cuando la tecnología está desarrollada? En la RRI lo que se intenta es que desde el principio ya sea un proceso participativo, transparente y con muchos actores que tienen cada uno sus conocimientos y evidentemente con sociedad civil. Con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Básicamente mejorar la calidad de la investigación y de la innovación. Esto también se acompaña, en la mayoría de los casos, de una investigación más competitiva. Es decir, la RRI no se contradice para nada con el beneficio económico. La investigación puede llegar también a un gran beneficio económico y garantizar que toda esa investigación se ha hecho bien, que se han hecho bien las cosas y que además se dirigen a las preguntas que se necesitan. Mejor calidad generalmente también se puede acompañar de mayor beneficio en términos más convencionales.
Bueno, hasta ahora es todo muy ambiguo, que es un poco la pega que tiene la RRI, es que cada uno la interpreta como quiere, porque dice, bueno, es hacer la ciencia bien, pues bueno, tiene todas las definiciones del mundo. Y si ahora hiciéramos aquí una pregunta a cada uno de vosotros, ¿cómo la definiría? Tendríamos tantas definiciones como personas hay en esta sala. Y no solamente es en este ambiente, sino que te vas a los papers y a los trabajos científicos y también cada uno tiene su definición. Y bueno, es un poco caos, pero también tenemos que pensar que estamos en los inicios. Se está hablando de RRI relativamente hace muy poco, para ser un campo de trabajo y que nosotros pretendemos también que sea un campo académico, claro, no es comparable con la historia que tiene la ética, por ejemplo, que tiene cientos de años, ¿no? Es muy nuevo y es un proceso que está en continua definición, en movimiento. Para no ser tan teóricos, algunas entidades lo que han hecho es empezar a ser más pragmáticos. La Comisión Europea dice, vale, muy bien, nosotros decimos que la RRI tiene 6 ejes, o 5 ejes, depende, a veces dicen 5, a veces 6. Y estos ejes son Public Engagement, igualdad de género, educación en ciencia, Open Access, ética y gobernanza. Bueno, son 6 ejes que probablemente todos estaremos de acuerdo que son valores compartidos de la sociedad, pero bueno, también sabemos que podrían ser otros, podríamos añadir sostenibilidad, o hay otros que podríamos añadir, o podríamos reducir la lista. Es una lista pragmática que nos sirve para empezar a poner las cosas en claro y para empezar a aplicar esa teoría de la RRI a una manera más práctica. Pero ya os digo, es importante, seguramente son valores compartidos, no tienen por qué ser exclusivos. RRI Tools, que Rosina os lo explicará mejor, además de hablar de las dimensiones, hay de las ejes o de la, no sé cómo le llamáis, policy agendas. Vale, además de hablar de los policy agendas o de los ejes, hablan también de las dimensiones que tiene que tener este proceso. Y no me extiendo porque ella lo explicará mucho mejor que yo. Pero es una manera de aquello que es tan teórico y tan ambiguo, bueno, lo vamos a plasmar en cosas que sean un poco más definibles, más comprensibles y más prácticas. Como hemos visto, desde el mundo de la política, Comisión Europea, el Consejo de Investigación de Reino Unido, etc., desde el mundo de la política ha habido una política de impulsar la RRI, pero también hay movimientos que desde abajo la han impulsado, sobre todo mucha gente del mundo de la investigación, de la universidad. Ha habido, por ejemplo, los movimientos que se llaman de ELSA, que es Ethical, Legal and Social Aspects of Research. Hay mucha gente del mundo de la ética, pero también gente del campo de la comunicación científica, del Public Engagement, gente que está trabajando en temas de responsabilidad social o responsabilidad social corporativa también, más en el campo de las tecnologías, los que están en Technology Assessment y Impact Assessment también están muy relacionados con este concepto, Open Access, Gender Equality, movimientos que también han ido avanzando en muchos de estos sentidos que estamos hablando. También esta forma de hacer ciencia, estos abordajes, ¿no? De la ciencia más participatoria, no sé si habéis oído hablar del Basic Community Research, que es la investigación basada en la comunidad, que es la propia comunidad la que en algún momento dice, pues tengo este problema y la investigación puede responder directamente. Son pequeñas iniciativas, evidentemente no toda la investigación se puede hacer así, pero son pequeñas iniciativas que están dando lugar pues, a estos movimientos. Y estos movimientos, aquí están citados algunos, pero hay muchos de ellos, claro, algunos tienen más historia, otros menos, pero van confluyendo en esta nueva definición, en este nuevo concepto que es el que queremos convenceros que es muy importante y que es interesante integrarlo, ¿no? La RRI, es decir, que de la mano de las grandes entidades europeas, de las grandes entidades políticas, más todos estos movimientos que pueden surgir de organizaciones civiles, público general, académicos, etcétera, van confluyendo en este movimiento de la RRI. Insisto, es un movimiento que viene tanto de arriba abajo como
de abajo arriba. Es raro, porque además realmente es un movimiento que es muy revolucionario, que lo que pretende es cambiar un poco la cultura y la forma de hacer la ciencia. No lo vamos a cambiar ya, pero sí que queremos integrar que las personas que están en investigación y en innovación vayan pensando y vayan integrando cada vez más esa necesidad de tener un valor añadido, un valor público con su propia investigación. Se trata de una revolución, de un cambio radical, pero en este caso tenemos también grandes entidades políticas que están de acuerdo y también están haciendo el push, ¿no? También están integrando. Lo hemos visto muy claramente con el movimiento, por ejemplo, de Open Access. El movimiento de Open Access ha partido desde abajo, ha habido mucha gente que desde distintas organizaciones han fomentado el Open Access, pero cuando lo ha cogido Comisión Europea o el NIH, etcétera, grandes entidades políticas que además son las que dotan de recursos, los ministerios, etcétera, lo han introducido muy fácilmente. De hecho, el Open Access es de los movimientos que mejor se está integrando, y es porque en realidad al investigador ya le va bien, si está de acuerdo con que sea Open Access. Lo que pasa es que no tenía los recursos, pero si ahora lo puede poner como gasto en el proyecto, con que le den unas normas, ya está. Son esta clase de iniciativas que parten desde los dos extremos. En fin, os decía que os iba a comentar el estudio de los ingleses. Ellos lo que han hecho es estudiar una universidad de Reino Unido, no dicen cuál, pero es una universidad de estas que son muy intensa en investigación, con mucha transferencia, muchos proyectos, con mucha actividad de public engagement y de outreach, etcétera. Y lo que han hecho es una serie de entrevistas a 22 personas de diferentes tipologías. Hay gente de gestión, gente de ayuda, de soporte a la recerca, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Bueno, de ayuda a de apoyo a la investigación, perdón. Gente de las oficinas de outreach y de cultura científica, y también a personal de investigación, tanto del área de ciencias experimentales como de ciencias sociales. Les han hecho 2 tandas de preguntas, una en el 2014 y una en el 2015, y lo que ven es que desde el 2014 al 2015 ha habido un cambio impresionante en cuanto a lo que es el conocimiento de la RRI, la familiaridad con el término. Ya pueden tener algunas definiciones sobre lo que es la RRI, y en ese año la propia universidad ha hecho acciones, ha hecho un seminario, un pequeño módulo docente, ha hecho muchas actividades internas para que su personal conociera la RRI, pero no solamente la universidad, sino que la propia entidad financiadora, la EP, Engineering and Physical Science Research Council, como es una condición imprescindible para presentar proyectos, también se ha encargado de ir haciendo acciones de diseminación, de explicar la importancia de la RRI. Entonces, un primer resultado que tienen es que en solo un año de diferencia ese concepto ya está bastante presente en esas entrevistas. Vale. Una cosa es que esté presente, una cosa es que lo conozcan, que hayan oído, que pueden formular alguna definición, y otra cosa es que realmente lo lleguen a aplicar. O sea, algunos lo aplican en práctica, como veremos, pero les cuesta mucho imaginar cómo aplicarlo a la práctica. Esto es la gran dificultad que han encontrado en la universidad, y yo creo que es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Una cosa, vale, ya lo entiendes, pero ahora esto cómo lo integro, cómo lo aplico, cómo lo explico que lo estoy integrando, ¿no? Vale, aquí por ejemplo de los 22 había 13 que en el paper dicen que están de acuerdo, que reconocen su responsabilidad general. Con esto se refieren a que los reconocen. Por ejemplo, un investigador puede decir, no, esto es responsabilidad, lo que yo hago, la responsabilidad que tengo yo sobre lo hago es en mi parcela, en mi proyecto. Yo no tengo responsabilidad de lo que pase con el campo de investigación en el que estoy. Esas son responsabilidades generales que a mí no me incumben, que ya habrá otros que se encarguen de regularlo. Y en este caso de los 22, pues 13 sí que reconocían que el propio investigador, la propia figura del investigador, tiene ya responsabilidad sobre las consecuencias futuras que tendrá su trabajo pequeño, su perfilita de trabajo, qué responsabilidad tendrá en el desarrollo de ese campo, en el desarrollo de tecnologías, y va a tener un impacto social y se han de sentir responsables. Bueno, de todos estos que sí que sentían esa responsabilidad general,
les parecía que la RRI realmente es la mejor forma de abordar el proceso de investigación e innovación. De hecho, muchos dicen, bueno, yo es que en realidad yo ya lo hago en mi investigación, lo que pasa que no, ahora le voy a poner otro nombre, le voy a poner otra etiqueta, o lo que hago es que yo hasta ahora, por ejemplo, hacía todos estos temas de ética y ahora voy a ampliar, voy a ir una órbita más allá para ampliarlo, para ponerme en el modo RRI. Algunos investigadores no reconocen, como decíamos, esa responsabilidad general y algunos pues, piensan que la RRI va a ser simplemente poner otra casilla más o que les va a consumir mucho tiempo, etc. Bueno, también ya lo sabemos, que no es fácil, las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Insisten en este paper que hay una falta, o sea, cuesta mucho imaginar cómo poner en práctica este concepto teórico de la RRI, que es muy bonito, pero es más complicado ponerlo a la práctica. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Lo que os voy a presentar ahora ya en estos minutos finales es nuestro proyecto. Nosotros dirigimos desde la Universidad Pompeu Fabra un proyecto de Horizon 2020 que se llama HEIRI, que es Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation. En este proyecto, que empezó en septiembre del año pasado, del 2015, y tiene una duración de 3 años, nuestro objetivo es empezar a crear aquel entorno que permita a que las universidades europeas, pero también de fuera de Europa, es un proyecto europeo, pero que somos muy ambiciosos, queremos llegar a otros países fuera de Europa y queremos que en las universidades se integren ya módulos, asignaturas, formación, etcétera, en RRI. Fundamentalmente a aquellas personas que van a ser futuros personal de investigación y de innovación, pero también a otros agentes, por ejemplo, yo qué sé, a personas que pueden estar luego involucradas con la RRI, a abogados, a gente del entorno de ciencias políticas. Cualquier estudio obviamente puede tener una parte de esa reflexión acerca del impacto que tiene la investigación en la innovación y de cómo se debería hacer y cómo tener habilidades para integrar la RRI. ¿Por qué escogemos las universidades como foco de acción? Bueno, las escogemos porque, primero, es donde se forman las futuras generaciones y hemos dicho que estamos hablando de un cambio importante, que no es una cosa de la noche a la mañana. Poco a poco hay que ir cambiando esa cultura, que todos estamos de acuerdo, pero no lo acabamos de hacer. Hay que integrarlo en esa cultura, también porque las universidades realmente tienen una responsabilidad, reciben muchos fondos públicos de investigación y esos fondos les van a exigir, les van a pedir que demuestren que integran la RRI. Si no lo saben hacer, lo van a tener muy mal, y no solamente es una cuestión de exigencia, sino porque pensamos que es razonable, es una responsabilidad social, ¿no?, de las universidades hacer las cosas bien, buscar esa calidad. Bueno, por muchísimos motivos. Lo que no puede ser es que un alumno entre en un grado, por ejemplo en una ingeniería, llegue con 18 años, salga con 22 años o 23, sepa todo sobre el último bit, sobre el último transductor de no sé qué, pero no sepa nada sobre cómo es la sociedad para la que va a trabajar, que no sepa nada de si hay más hombres o mujeres, si hay gente que necesita unas cosas o las expectativas que tiene la sociedad. No se puede encerrar a 5 años o 4 años o 6 años a estudiar algo tan especializado, apartándolo completamente del mundo real, que es donde van a trabajar. Y un poco la idea es integrarlo desde el principio, desde el primer grado, que haya ya pues, una reflexión. Este es nuestro consorcio, tenemos 5 universidades de distintos países europeos, muy buenas, todas de muy alto nivel, y todas ellas llevan ya también mucho trabajo realizado en este ámbito de la RRI. Hay una asociación de universidades que es ACUP, que es la Asociación Catalana de Universitats Públicas, que a su vez presiden una red internacional de universidades que se llama GUNI, Global University Networks of Innovation, con 200 y pico universidades de todo el mundo, que está bajo el paraguas de la UNESCO, y GUNI nos va muy bien porque son los que nos van a hacer el plan, todo lo que es el plan de internacionalización de nuestro proyecto, para garantizar que una vez acabemos esto sea utilizado por cualquier universidad del mundo, porque lo vamos a poner en Open Access. Tenemos la red de museos, Excite, que son 400 y pico también museos. Ellos tienen esa parte. El Museo de Ciencia
clásicamente no tiene mucha relación con la universidad, tiene mucha relación con los centros de enseñanza primaria y secundaria, pero con la universidad tiene contactos con los investigadores, pero no hay unas relaciones, un vínculo formal. Y sin embargo en el museo es muy fácil hacer actividades con el público, porque ya lo tienen, es su público habitual. Y por eso pensamos que era muy importante integrarlos aquí. Y está la Fundación Obra Social La Caixa, porque además son los líderes de RRI Tools, que ya veréis que es una gran plataforma que se está convirtiendo en un pilar muy básico para la RRI. ¿Cómo lo entendemos? Pues más o menos como os lo he explicado antes, como un cambio profundo que todavía evidentemente está en definición, pero que ya hay muchas cosas que estamos haciendo, simplemente es integrarlo. Entendemos pues ese proceso transformativo, crítico y radical que supone la RRI. Aceptamos esos 6 ejes que define la Comisión Europea porque estamos de acuerdo, pensamos que todos ellos son muy claros y están muy bien, pero también integramos formación en otros conceptos que pensamos que pueden ser interesantes, como el de la sostenibilidad, etc. El proyecto tiene distintas fases. En una primera lo que se ha hecho es un gran inventario ahora os lo explicaré, de lo que hay, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, en formación en RRI y también en RRI, cosas que nos interesan. Se ha hecho una selección de unos casos ejemplares, que son 23 casos ejemplares, y se ha hecho otra primera parte que es el diseño de los planes docentes, que pueden ser asignaturas, módulos, etc. Y empezamos ahora a trabajar ya en la creación de materiales, lo que sería pues, aquellos contenidos que ahora os explicaré también. En fin, luego hay todo ese plan de internacionalización, comunicación, etcétera, que complementa, y todo ello, evidentemente, siempre de forma participativa. Es muy participativo este proyecto. Bueno, esta es la visión. Tenemos todas las posibilidades del mundo para contactar, desde toda la actividad que hacemos online, los comités asesores que son diferentes, siempre hay esa relación. Se ha organizado una primera conferencia internacional que hicimos en marzo para buscar también, que además algunos de vosotros ya he visto que estabais, para saber también iniciativas que se están haciendo en el mundo sobre enseñanza de la RRI o de conceptos parecidos. No hace falta que sea RRI, puedes hablar de enseñanza, de ética o de public engagement, por ejemplo, ¿no? En el inventario, bueno, se han analizado todos estos documentos, proyectos europeos que tienen relación muy clara con la RRI, se han hecho entrevistas a personas y se ha buscado esa consulta a los consejos asesores, etcétera, seleccionando esos 23 casos. Los resultados que nos ha dado todo ese inventario y todos esos casos es consejos o recomendaciones que surgen de este análisis. Sobre todo a nivel de educación. Pensamos, a través de esto, hemos visto que realmente aquella formación que está funcionando, que funciona bien, es aquella que fomenta el espíritu crítico del estudiante. Para cuestionarse continuamente su papel. Hasta ahora, muchas veces la enseñanza, tú empiezas en primero del grado y acabas en cuarto, y no te da tiempo a reflexionar sobre el impacto que va a tener tu actividad. Y por eso nos encontramos que acabas esa carrera, te pones a trabajar y simplemente sigues pensando en ese impacto pequeñito de tu pequeña parcela y no ves el más allá de ese futuro, esa sociedad en la que tú estás, la suma de todas aquellas actividades. Bueno, la idea es que en las metodologías de formación que se utilicen para enseñar la RRI, lo primero es que el estudiante debe ser crítico. Esto es lo que tienes que fomentar. Existen metodologías docentes que fomentan el espíritu crítico. También dice que deben fomentar la reflexión, la reflexión multidisciplinar entre qué relaciones se van a producir entre diferentes disciplinas. Estamos 4 años estudiando, yo qué sé, para hacer ingeniería informática, pero luego resulta que nos vamos a trabajar a un parque de investigación biomédica y tenemos que hablar con gente del mundo de la biología y tenemos idiomas distintos, cuando hoy en día es el pan de cada día, vamos, toda la investigación se hace multidisciplinar y eso se ha de enseñar ya en
ya estamos, en el grado. La interdisciplinariedad es fundamental también en la formación de la RRI y en esa formación tenemos que hacer actividades para que puedan trabajar alumnos de distintos grados, etc. Una metodología que destaca entre todas es la que le llaman el PBL, Problem Based Learning, que es el aprendizaje basado en problemas o también metodologías como el basado en proyectos. Bueno, hay muchas metodologías de estas que es el estudiante el que a partir de un proyecto o de un caso que se le ha planteado busca las soluciones y va encontrando aquellas respuestas. Se ha demostrado que es mucho más efectiva, es más, rápidamente se integran más esos conocimientos. Bueno, hasta ahora hemos hecho esta conferencia, tenéis en el blog todo lo que se presentó en esas jornadas que se hicieron en marzo. Hay muchas iniciativas muy interesantes del campo de formación en RRI. En esta conferencia vimos también que otro elemento fundamental es el énfasis en los casos de éxito. O sea, la RRI es como la hermana bonita. Si las cuestiones un poco de ética, de la ciencia, muchas veces lo que plantea es el tema siempre en negativo, ¿no? ¡Ay, qué mal lo ha hecho porque ha hecho fraude! ¡Qué mal lo ha hecho porque no sé qué! La RRI es como la hermana positiva, es la que ve el interés en hacer las cosas bien, en beneficio de todos. Y bueno, y muchas veces lo que intentamos es destacar casos. Rosina seguro que os enseñará algún caso de éxito. Esto lo voy a pasar. Vale, muy bien. Estamos en este momento que ya tenemos nuestros 10 programas definidos. Esos programas, algunos son, por ejemplo, el primero de todos es a nivel de bachelor, que sería de grado, y es introducir como unos módulos que se pueden hacer en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Otros es una asignatura completa también en bachelor, otros talleres, etcétera, que pueden ser en máster, en doctorado, formación para el personal, porque claro, nuestra idea es estos materiales, cuando ya los tengamos hechos, nosotros los vamos a probar con nuestros alumnos, pero cuando acabe el proyecto queremos que esto lo utilicen otras universidades del mundo y nosotros no nos podemos ir a Shanghái a dar clases de RRI, ya nos gustaría, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que cualquier profesor de cualquier universidad del mundo pueda cogerse sus materiales, se haga autoformación y luego sea capaz de formar e introducirlo en su universidad. Vamos a hacer unos proyectos piloto, unas pruebas piloto en estas 5 universidades de la red y además 2 becas para que 2 universidades de la red GUNI, que son universidades de fuera de Europa, las puedan aplicar sin saber nada sobre RRI, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo funciona. Con esas pruebas piloto pues nos ayudarán a decidir o a acabar de refinar el material. El material, ya hemos dicho, muy innovador en cuanto a metodología docente, muy centrado en sistemas como PBL, multimedia, Open Access y al final todo quedará pues, en la plataforma de RRI Tools, en la nuestra también, por supuesto, y GUNI, que es el Global University Networks, también lo va a tener disponible en su plataforma y va a hacer difusión entre sus universidades. Bueno, este es nuestro plan. Cualquier pregunta que tuvierais sobre esto, o nos lo podéis mandar a mí o a Nuria Saladié, que es la coordinadora del proyecto, que ella además también tiene un póster aquí fuera, por si queréis saber algo más. Muy bien. Algún turno cortito de preguntas, por tampoco retrasarnos mucho. Si alguien tiene alguna. Bueno, sí. Hola, buenos días. Felicitarte por el proyecto porque es una pasada. Yo quería saber de cuánto ha sido el montante que habéis dispuesto para hacer todo esto. 1,5 millones de euros es el proyecto. Y para la concepción del proyecto, ¿cuánto tiempo os habéis tirado? Porque para llegar a esto no se hace en una mañana. No, el proyecto, mira, yo me acuerdo que el deadline era el 3 de octubre del 2014 y empezamos a redactarlo en julio, el 1 de julio más o menos. Tuvimos julio-agosto, mes precioso para estar trabajando y ya está, y septiembre, no, en octubre no, en septiembre, el 16 de septiembre era, 2 meses
Pero la cuestión es que todas estas entidades llevábamos ya muchos años trabajando en proyectos de RRI. Habíamos estado en un proyecto que se llama NERRI, que es de RRI aplicado al campo de la neuromejora, en Resagora, en Masis. Todos somos ya un grupo, algunos de nosotros, que ya llevamos muchos años trabajando, sobre todo en RRI, pero antiguamente en Public Engagement, en participación social. Entonces era muy fácil trabajar con todos ellos. Es la ventaja. Cuando habéis hablado del Open Access, claro, ante esto la Unión Europea puede estar de acuerdo, pero ¿y las revistas científicas qué piensan? Porque al final es su pan de cada día. Sí. Y esa es la lucha que tenemos siempre. O sea, yo publico encerrado, me va a ver menos gente, va a tener menos visibilidad, tal, y el Open Access hace todo lo contrario. Lo que pasa es que no entra sin indicadores con impacto. Claro, bueno, ahora empiezan a entrar también algunas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mundo editorial ya tiene muy claro que tiene un doble negocio, el negocio por suscripción y el negocio de Open Access. Los grandes grupos editoriales, yo conozco, por ejemplo, muy de cerca el caso de Cambridge University Press, que es una de las grandes editoriales científicas, que ellos eran muy reticentes a tener una sección de Open Access, pero les convenció una persona que conozco y están encantadísimos. Tienen su sección de Open Access que les funciona, porque al final todo se paga, o paga el lector o paga el autor, da igual, ¿no? Pero no es que no hagan negocio con el Open Access, también hacen, ¿no? Luego tenemos también la posibilidad de publicar en cerrado y al cabo de 6 meses ponerlo en abierto, que es lo que se está... Las restricciones de cada revista, claro. Sí, pero bueno, también, a ver, la Comisión Europea y en Estados Unidos, los NIH y de la National... O sea, hay entidades públicas muy fuertes que pagan mucha suscripción, que a su vez están diciendo, bueno, me da igual, no será legal, pero yo todo lo que financio yo y se publica, al cabo de 6 meses se va a poner disponible. Ha habido una batalla legal, pero al final las editoriales no se atreven a enfrentarse con la Comisión Europea o no se atreven a enfrentarse con los NIH porque les viene parte de su pan, ¿no? No es fácil. Yo no soy ninguna experta en Open Access, pero creo que si tenemos el apoyo de las entidades financiadoras es mucho más fácil para el investigador entrar en esta dinámica. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo llevo poco tiempo leyendo temas de RRI, pero tengo una impresión y quería conocer su opinión. Tengo la impresión de que hay poca discusión filosófica sobre los conceptos. Por ejemplo, me cuesta mucho encontrar qué entienden por responsabilidad social. Por responsabilidad. De la misma forma que cuando en las 6 categorías el proyecto de la Unión Europea pone uno de ellos ética, me da la sensación que queda todo como muy difuso. Intento concretar más y ver más claridad y me falta, ¿no? Y yo creo que eso es peligroso porque puede llegar que al final generemos muchos instrumentos para medir cosas que realmente no hemos precisado bien, ¿no? Y me inquieta un poco. Digo que llevo poco tiempo, entonces su opinión... Háblame de tú, por favor. Pues estoy totalmente de acuerdo. Pensemos que es un campo nuevo y algunas de esos elementos que estamos introduciendo en el mismo cajón son muy desiguales. No es lo mismo hablar de Open Access, que es algo muy reciente, y ponerlo al lado de ética de la ciencia, que es algo que, bueno, socrático, yo qué sé, son disciplinas totalmente diferentes. De hecho, hay mucha discusión, filosófica no, pero hay mucha discusión. Tenemos que tener también en cuenta que, como algunos de los iniciadores son entidades políticas, las entidades políticas van al grano, son más pragmáticas y no están para detalles subliminares del paper. Aquí yo he puesto una introducción muy básica, tampoco me he querido traer mucho paper y mucha discusión, porque sí que la hay discusión. Hay revistas ya solo de RRI y hay discusión, pero el problema que tenemos muchas veces es que las disciplinas son muy diversas. Bueno, es un problema y es una ventaja, porque de hecho en eso consiste, ¿no? Y cada uno tiene su tradición y quien quiere buscar filar aquello, llegar muy al detalle, pues se encuentra que al lado hay otra persona que viene de una disciplina más reciente, que tiene menos fundamento, menos evidencia, menos tradición. Nos pasa también cuando queremos destacar casos de éxito. ¿Cómo vamos a destacar casos de éxito si es algo muy nuevo? Sabemos que es necesario, pero sabemos que estamos en pañales, en pañales. También el propio nombre, la RRI, pues no sabemos si se llamará siempre así o llegará un momento que se transforme el nombre, nos da igual. Lo interesante del cambio de esta revolución es que queremos
que desde la formación y en el ejercicio profesional las personas que están dentro del campo de la investigación y la innovación se den cuenta de cuál es el impacto de su actividad y empiecen a hacer, pues eso, a pensar, voy a hacer una ciencia que sea buena, que me dé un rendimiento económico, pero además que tenga un valor añadido para la sociedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hablando con todo el mundo que tiene, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos, tenga el nombre que tenga. Bueno, yo solo, justamente con lo que planteaba el compañero, quería hacer un comentario sobre... O sea, esto es muy nuevo y veo que tiene el peligro de que se repitan todos los problemas de la responsabilidad social. Desde el tema del concepto inicial a la ingenuidad de pensar que es algo transformativo, crítico y radical. O sea, ¿habéis tenido reflexividad sobre esos conceptos? Porque no, o sea, esto viene de la Comisión Europea. Creo que de la Comisión Europea no viene nada transformativo, crítico ni radical. O sea, lo podrán vender así porque queda bonito, pero lo primero que deberíamos pensar para hacer una investigación responsable es tener reflexividad sobre los conceptos que manejamos. Entonces, o sea, yo entiendo la idea. Tenemos que investigar no solo, digamos, por motivos instrumentales, sino por motivos sustantivos, que es lo que la sociedad le debemos y a lo que, pero la sociedad también es un concepto muy amplio. ¿Vale? Porque una cosa es la sociedad, otra cosa es el mercado, otra cosa son las empresas, otra cosa son los organismos de investigación y otra cosa es la Comisión Europea con sus proyectos 2020, ¿no? Entonces, yo sí que pediría, bueno, sugiero, ¿no?, que como además tengo, o sea, la intuición de que tú vienes del mundo de ciencias, o sea, caminos, ingenierías y demás, o sea, un poco de reflexividad. Yo vengo de medicina y periodismo. Bueno, perfecto, entonces muy bien porque son las dos culturas, ¿no? Pero un poco de reflexividad sobre los conceptos trampa, porque yo que vengo de ciencias sociales y estoy con esto de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, es otra milonga transformativa, crítica y radical. No, el show debe continuar por otros medios y le ponemos ahora estos conceptos porque como ahora estamos en un mundo medio revolucionario y en crisis, hay que usar esos conceptos para vaciarles de contenido, les pasamos por la lejía ideológica y luego en vez de ser rojos o morados quedan blancos. Entonces, bueno, cuidado con eso. Solo muchas gracias. Es una cosa de vigilancia epistemológica. Perfecto, te agradezco muchísimo la recomendación, pero yo, desde luego, desde mi punto de vista, si lo que voy a trabajar es en algo para que sirva para que alguien conteste una cruz y diga, sí, yo hago RRI, oye, me dedico a otra cosa, me dedico a hacer de periodista o de médico o de médica, que también lo hago bien, ¿no? Yo realmente sí que pienso que o se hace un cambio cultural o no servirá de nada, y la responsabilidad social es lo mismo. Si la gente no se le acaba de creer y simplemente lo hacen para lavar la cara de aquella empresa o lavar la cara de aquella entidad, muy bien, le llamarán responsabilidad social y alguien se beneficiará. Pero mientras no haya alguien que quiera realmente hacer un cambio, pues aquí no va a servir. Y muchas veces lo vemos, hay muchas empresas que se ponen la etiqueta de responsabilidad social, pero no están haciendo nada de responsabilidad social. Pues creo que la RRI, al menos los que estamos detrás en estos proyectos, creemos que o se hacen bien las cosas y se hace realmente un cambio, o más vale que no lo hagamos. Y por eso queremos ya hacer esa formación desde primero del grado. Pero gracias por ponernos en tierra.